Bienvenidos nuevamente. Daremos un par de segundos para que los compañeros se conecten. Les iba diciendo que confiando en los conocimientos sólidos que tienen en materia familiar, distinguen perfectamente cuáles son los bienes gananciales, desde cuándo se genera la comunidad de gananciales y cuándo se extingue esa comunidad de gananciales. ¿Alguien podría decirme cuándo se extingue la comunidad de gananciales? ¿Se acuerdan? Cuando hay separación, Doc. Divorcio. ¿Sí? O fallecimiento, digamos. ¿Ya? Sí, efectivamente son las dos causales más particulares, más usuales de extinción de la comunidad de gananciales. Una está cifrada en el divorcio, así como nacen al momento del matrimonio, terminan al momento del vínculo matrimonial, o en su caso la muerte de uno o de ambos cónyuges, ¿cierto? Así dispone la norma. Lo que no tenemos que confundir es los bienes gananciales de los bienes propios o patrimoniales, ¿sí? Porque muchos de los autores conciben de que la comunidad de gananciales supone la existencia de una verdadera sociedad económica que constituyen los cónyuges, ¿ya? Que constituyen los esposos. Desde el momento en que contraen nupcias, están constituyendo una sociedad de bienes, una sociedad económica, que se va a disolver, como bien decía, ya sea por el fallecimiento de uno o de ambos, o por el proceso de divorcio que disuelve el vínculo matrimonial. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué ocurre con las uniones libres o matrimonios de hecho, como se dice? Ustedes han estudiado de que las uniones libres, también llamadas concubinatos, ¿cierto?, deben pasar por un proceso judicial para determinar la existencia de los bienes gananciales en las mismas reglas que dispone un matrimonio normal, y al concluirse, pues igual, se reparten 50 y 50 como la ley determina. Cuando ocurre la muerte de uno de los cónyuges, el sobreviviente, ¿sí?, dice la teoría y la norma también, recoge, dice, el 50% de los bienes patrimoniales que tenía la comunidad ganancial como derecho propio, y el otro 50% que queda corresponde a los derechos que pertenecían al cónyuge premuerto, para hacerlos más prácticos, y ustedes lo manejan muy bien. Los esposos constituyen la comunidad de gananciales a partir del matrimonio, ¿cierto? Se conoce como bienes gananciales aquellos que a momento de disolverse el matrimonio o morir pueden ser divididos entre los esposos, 50 y 50. No se habla todavía de los bienes propios, ¿cierto? Porque los propios son de cada uno. Se habla de los gananciales. Se divorcian y viene, si no hay acuerdo conciliatorio, viene la demanda de división y partición de bienes gananciales, juicio al que no entran los bienes patrimoniales de cada uno. Perfecto, eso es en el ámbito familiar. Cuando fallece uno de los cónyuges, ¿cierto?, se genera automáticamente la división del 50 y 50. Pero para el cónyuge o la cónyuge supérstite, es decir, que queda vivo, ¿sí?, sigue respetándose los bienes que son de él o de ella, patrimoniales, y los bienes considerados gananciales a que tiene acceso. Pero cuando va a entrar a la sucesión hereditaria de su cónyuge fallecido, solo entra a los gananciales o le entra a todo, como ustedes han dicho, junto con los descendientes, lógicamente.
¿Qué dicen ahora? Gananciales. Solo los gananciales. Los patrimoniales se dividen los hijos, Sí, ¿sí? ¿Qué dicen los sí, demás? doctor. O sea, por decir, si monetizamos todo, resulta que los gananciales tienen un avalúo de $200,000, los gananciales. Fuera de ello, el que ha fallecido antes de casarse tenía un patrimonio de $100,000. Entonces, la esposa como cónyuge supérstite a la muerte del esposo solo va a entrar a la herencia de los $200,000 o de los $100,000 más. ¿Qué tal? ¿Qué creen? Ahí está. Más claro. A ver. Interpretemos. ¿Es lo mismo entonces comunidad de gananciales que herencia, acervo hereditario o masa hereditaria del causante, del que ha fallecido? ¿O no es lo mismo? Quiero asumir que están pensando. Os reformulo la pregunta. Sí, por favor. Ya. Estamos hablando de la división que va a existir automáticamente ante el fallecimiento de uno de los cónyuges. Todos sabemos que cuando hablamos de comunidad de gananciales o de bienes gananciales, estamos hablando de los bienes que han sido adquiridos por el matrimonio a partir de haber contraído nupcias, ¿cierto? Muebles, inmuebles, carros, cuentas, acciones, derechos, adquiridos a partir del matrimonio. Y los bienes patrimoniales de cada uno de estos señores son pues eso, propios, ¿no ve? Patrimoniales. No se juntan con los bienes gananciales. Perfecto, eso lo sabemos. Pero cuando acontece el fallecimiento de uno de los cónyuges, se abre la sucesión hereditaria a la muerte del causante, ¿cierto? Entonces, automáticamente se tiene la idea de que 50 y 50, los bienes gananciales. Por eso aquí dice de la cónyuge supérstite, quiere decir CS. Y del que ha fallecido ya no se denomina ganancial, se denomina herencia, acervo hereditario, masa hereditaria, algunos le dicen patrimonio hereditario. Dentro de esta herencia también están solo los bienes gananciales del causante o están también juntados sus bienes patrimoniales que se van a distribuir como herencia. Ahí está, mejor formulada la pregunta. O aquí afuera están sus bienes patrimoniales que aparte se van a dividir. ¿Qué creen? Es que según el cuadro, doctor, yo no entiendo. Dice ganancia el 50% y herencia el 50%. Ajá. O sea, la cónyuge tiene de lo ganancial el 50% y de la herencia igual. Sí, porque eso es, ¿no ven? Pero hay una diferencia en el denominativo. Aquí en el cuadrito. Aquí le ponen de la esposa supérstite ganancial. Se respeta su 50% considerado bien ganancial, ¿cierto? No se toca. ¿Por qué? Porque está viva. Tuviera bienes patrimoniales, hay a ella. Pero del que ha fallecido, ¿sí? Ya, volvemos chicos. Volvemos, gracias a Dios. Ya, les decía,
Del que ha fallecido, fíjense, ya no le denominan ganancial, porque ha fallecido. El fallecimiento de una persona genera la apertura de la sucesión hereditaria. Y la apertura de la sucesión hereditaria genera la presencia de la vocación y de la acción hereditaria. ¿Cómo definimos al derecho sucesorio? Es aquel conjunto de normas jurídicas, ¿sí?, que regulan la transmisión de todos los bienes, acciones, derechos, pasivos, obligaciones y demás que le pertenecían al causante o al decuyus a favor de los herederos que le sobreviven. Eso no es esa la definición del derecho sucesorio. Es esa. Entonces, de la persona que ha fallecido, su acervo hereditario, su masa hereditaria, está conformado no solo por la porción o parte de bienes gananciales hechos en el matrimonio, sino también todos los bienes patrimoniales o propios que tenía. Juntos estos bienes conforman lo que se conoce como herencia, reitero, masa hereditaria, acervo hereditario y algunos le llaman patrimonio hereditario. Acá, a todo esto, este 50 solo refleja la división imaginaria que se hace de los gananciales. Esta herencia significa la conjunción o unión de todos los bienes. Los herederos que existieran van a entrar aquí, a los bienes gananciales, patrimoniales, propios, como quieran llamarle, del causante. Estos 50 y 50 en el término sucesorio se pone porque se respeta la mitad que le corresponde a la esposa. Aquí la esposa solamente está protegiendo su bien ganancial. ¿Dónde estarán sus bienes patrimoniales? Pero los herederos, incluida la esposa, van a entrar a la masa hereditaria del causante, en la porción que les corresponde. A eso se refiere. ¿Listo? ¿Ahora sí me han entendido? O sea, doctor, que es el 50% de lo ganancial entra a la herencia junto con lo que tenía, el patrimonio que tenía. ¿A Muy eso se bien, refiere? a eso me refiero. ¿Por qué? Porque imagínense que los herederos solo entrarían a la parte ganancial del fallecido y ¿qué ocurriría con sus bienes propios o patrimoniales? ¿Quién tendría que heredar? ¿Tendrían que hacer nuevamente unas repartijas? No. Cuando muere la persona, se genera el derecho expectaticio de transmisión, pero ya no se genera con el nombre de bienes gananciales, bienes patrimoniales, porque imagínense, si se hiciera esa disgregación, la norma tendría que decir, aperturado a la sucesión hereditaria de una persona, los herederos forzosos, descendientes y cónyuge, ¿no ve?, heredarán la parte ganancial que le corresponde. Asimismo, en los bienes patrimoniales tendrá que, así más o menos. No, no es así. Fallece una persona, se abre la sucesión hereditaria, se abre la transmisión a sus herederos, quienes van a heredar todos los bienes, sean derechos, acciones, títulos, cuentas bancarias, líneas telefónicas. Por ahí yo soltero me he comprado mi línea telefónica, me he comprado mi carro, me he comprado mi garzonier. Soltero. El día que me he casado, ya con mi esposa hemos empezado a financiar la compra de una casita, pero mis bienes han estado ahí. Lo he alquilado, recibo una renta del garzonier, utilizo mi carro, pero está a mi nombre y con la fecha de inscripción se puede demostrar prácticamente que era mío antes de casarme, perfecto. Pero cuando fallezca, chicos, mis herederos y mi esposa podría decir, no, a sus hijos, el carácter ganancial de los bienes me corresponde. ¿A ustedes se van a repartir el bien patrimonial que tenía su papá? No. Mis bienes, tanto gananciales como patrimoniales o propios, se van a juntar y van a conformar mi masa hereditaria, mi acervo hereditario, mi patrimonio hereditario. Eso era de mí y les corresponde a mis herederos y donde la esposa supérstite o esposo entra como un hijo más. Por eso la porción del esposo o la esposa supérstite crece.
¿cierto? En acciones y derechos y porcentajes crece sumados a su 50%, a ver cuántos hijos son. Si aquí fueran 4 hijos más ella, digamos, esto tendría que dividirse en 5, 10%, 50. Entonces, la porción que le quedaría a la esposa total sería del 60% y cada hijo con el 10%. En todos los bienes se va a manejar esos porcentajes dependiendo del número de hijos que tenga. Ahora sí está entendido. Ahora, otra cosa es que se hayan olvidado, hablemos de buena fe, se hayan olvidado repartirse un determinado bien. Ya, pucha, se les ha ido. Y del lote en Taratá, miércoles, no hemos hablado. Yo solito me volveré a declarar heredero y me lo agarro, no hay. Por eso ahora se recomienda, y cuando veamos ya la práctica, porque me van a hacer ustedes solicitudes memoriales dirigidas al notario y al juez también, ¿no? Se estila hoy en la actualidad, en la vida real, allá afuera, se estila y se recomienda que toda aceptación de herencia, o entre comillas, declaratoria de herederos, llamémosle, se realice bajo la modalidad de a título universal, para no estar especificando bien por bien. Bien 1, lote de terreno. Bien 2, departamento. Bien 3, un auto. Bien 4, línea telefónica. Bien 5, cuenta bancaria. ¿Cierto? Eso es especificar y sería a título particular. Es mejor hacerlo a título universal porque con ese documento de aceptación de herencia puedo atacar, si vale el término, todos los bienes que hubieran estado registrados a nombre del causante. Todos. Sean títulos, sean acciones en sociedades, acciones telefónicas, socio de la cooperativa San Pedro, tenía su cartón de aportante, cuentas en el banco, algún depósito a plazo fijo, algún pagaré por cobrar, alguna letra de cambio por rematar, por protestar, o sea, todo lo que sea bien, ¿sí? En la clasificación inmensa que hemos visto, que hubiera estado a nombre del causante y que le hubiera pertenecido. A eso se acuerdan del tema de la colación. ¿Qué se colaciona? Todos los bienes que hubieran pertenecido al causante, sin discriminación de este era patrimonial, este no entra, este era ganancial, no entra. Todo se junta al acervo hereditario y todo se transmite a los herederos. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? ¿O no? Ahí está. Sí, Cuando concurre con la cónyuge. Hijos, 1, 2, y la cónyuge aparece supérstite como un tercer hijo. 50% se respeta del cónyuge. La parte que era del causante tiene 2 hijos. No solamente se divide en 2 porque la cónyuge supérstite o el cónyuge supérstite entra como un hijo más. Fíjense, ganancial definido por el derecho de familia. Herencia definido por el derecho de sucesiones. ¿Cierto? Esto está mucho más claro. ¿Sí o no? Doctor, Sí. ¿y qué pasa si la esposa renuncia a los bienes gananciales y quiere meterlo todo a herencia? O sea, renuncia a su calidad de bienes gananciales y que se divida todo entre sus hijos más? Exacto. ¿Hay esa figura? No. No. Tendría que transferirles contrato en vida de compra-venta o en anticipo de legítima a sus hijos para que todo pase a nombre de sus hijas o a sus hijos. Ella pueda figurar en una parte o en su caso se puede reservar el derecho de usufructo. Lo que sí puede hacer es renunciar a esta partecita que le toca a la sucesión de su esposo para que a cada hijo le toque el 25%. Eso puede hacer. Entonces ella se quedaría con su 50% de carácter ganancial. Entonces los hijos acá se dividen entre 2, hijo 1, hijo 2. A esta partecita ella puede renunciar. O lo que suele suceder. En este ejemplo les voy a explicar, los hijos se reúnen, determinan y dicen, mamá, tú estás viva, o papá, tú estás vivo todavía. Nosotros no queremos heredar todavía nada de ustedes, porque
el derecho te corresponde a ti, son los bienes que con mi mamá o con mi papá que ha fallecido han hecho. Renuncian los hijos y la única que se declara o el único que se declara es el cónyuge que supérstite, el que vive. Entonces, si renuncian los hijos, ¿cuánto le correspondería al cónyuge supérstite? El 100%. Sus 50 más el 50 que va a heredar de su fallecido esposo ante la renuncia de los hijos, va a ser dueño o dueña única de todos los bienes. Pero cuando fallezca, ¿a quiénes les va a tocar? A los hijos. Si hay 2 hijos, cada uno con el 50%. Eso en el tema sucesorio, chicos. ¿Ya? Eso en el tema sucesorio. Ahora, los convenios que pueda existir internamente ya es otro tema entre ellos, ¿no? Ya te devolveré tu parte, me devuelves tu parte, se los daré en vida, aquí está, háganse, o sea, ya es otro tema. Pero ya en materia sucesoria, el fallecimiento de una persona, la apertura de la sucesión, genera todas estas reglas que hemos ido viendo en el transcurso del semestre. Y se acuerdan que les dije, en su debido momento vamos a ver la graduación gráficamente, vamos a ver cómo se divide en la práctica y todo aquello. Ahora, hemos visto la división y partición. Asumamos que la hija 2 o el hijo 2 quiere su parte. Pero ellos dicen, ¿qué te pasa? La mamá está viva o el papá está vivo y que goce, y yo también no tengo ningún apuro, que mi parte esté ahí. Pero esta hija o este hijo quiere su parte. ¿Qué puede pasar? ¿Puede o no puede, mientras estén vivos su mamá o su papá, su pérstite y su hermano? ¿Puede pedir la división y partición de esta partecita que le toca? ¿O tiene que esperar? ¿Qué dicen? Y no es... Pedir anticipo de legítima, yo creo. No, pero ya es dueño aquí en una porción de la tercera parte. Ya está en derechos reales esta partecita. Esta partecita se ha dividido en 3. 3 entre 50, ¿a cuánto les toca? Al 16,67, ¿estoy bien? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, el esposo o la esposa supérstite tuviera 50 más 16, 66,67. El hijo 1, 16,67 y 16,66. Esta hija 2 quiere su 16, quiere que le den su 16. Ellos no les interesa, no le ponen atención. Ella puede pedir la división y partición de esta partecita o no puede. O debe de esperar que fallezca su mamá o su papá o su hermano le compre, como tuviera que hacer. Claro, si no hay arreglo interno, digamos que un hijo le compre la parte o algo parecido, entonces sí puede solicitar, creo yo. Exactamente. Puede demandar la división y partición. Puede hacerlo. Puede hacerlo. Es su derecho. Es copropietaria de esta partecita. Lo que ocurre es que en una conciliación, llamémosle interna, pide que le den su parte, que el hermano uno le compre su parte, que la mamá le compre su parte, o entre ambos le puedan devolver previo avalúo su partecita. Si no hay ese acuerdo voluntario, puedes recurrir a la vía judicial como lo hemos visto en la división y partición. ¿Qué es lo probable que ocurra? Si no hay arreglo, el juez va a ordenar el remate de esto. No de esto, porque esto es ganancial. Va a ordenar de esto. ¿Para qué? Para que divida entre 3 y le dé su parte, le dé su parte y le dé su parte a la esposa. Pero hay un tema. La porción de la esposa es la más grande. O sea, es, llamémosle así, accionista mayoritaria en acciones y derechos, ¿o no? Tiene el 66,67%. Si este hijo le apoya en el juicio, prácticamente tienen el 60 y el ¿cuánto? El 84%. Sí, más o menos. 82. ¿No ve? Entonces son mayoritarios. Entonces ellos se pueden comprometer en el proceso y decir, muy bien, no vamos a fraccionar nada, nosotros le vamos a devolver, señor juez, este monto. Entonces puede darse una conciliación intraprocesal, se llama. ¿Ya?
O pueden haber muchas alternativas. Pero eso ocurre. Puede pedir la división y partición. Pueden hacerlo. Y si esto, como decía la pregunta de Rubén, creo, ¿no? Ella no puede en vida renunciar a esto así, para dárselos a sus hijos. Lo que tiene que hacer es transferirles su parte en calidad de vendido seguramente, o en su caso un anticipo de legítima, porque ella está viva, para que los hijos sean dueños del 100%, cada uno a 50, y ella podría reservarse, o él, el derecho de usufructo hasta el último día de su vida. ¿Ok? Sí, sí, doctor, yo le preguntaba porque me imagino que hay casos así, ¿no? Hay, Que hay. la cónyuge, por ejemplo, se vuelve a casar y los hijos, para proteger ese bien ganancial o todo lo que se ha acumulado por parte de su papá fallecido, entonces no caiga en otras malas manos, ¿me entiende? No sé si me... Claro que sí, hay esa figura. Pero no olvidemos que los bienes gananciales se generan a partir del matrimonio. Lo que quiere decir que si la mamá se vuelve a casar, bien ganancial va a ser que aquel que adquiera con su nuevo esposo, ¿no ve? Por las fechas de registro. Por eso les había dicho en derechos reales, se registra con hora, minuto y segundo. Segundo, puede darse la figura de que si bien se casa con otra persona y empiezan a generar bienes gananciales, esa ambición y susceptibilidad de los hijos de decir, no queremos que nadie más reclame estos bienes porque nos pertenece. Entonces ahí puede darse, pero una transferencia con un contrato de compra-venta o en su caso con un anticipo de legítimo. Puede darse. ¿Listo? Bien, chicos. Sucesión del cónyuge con los ascendientes. Aquí está el tronco común, aquí arribita sus papás. Aquí hay cónyuge, ¿cierto? Pero estos señores están vivos, no están con una X. Fallece, no tienen descendencia, no hay guaguitas. Fallecen. Según los grados que la sucesión legal determina, ¿a quiénes les corresponde por ese derecho? ¿A la cónyuge o a los papás? Estamos hablando cuando fallece el hijo, que es casado, ¿sí? Y los papás todavía viven. Según el orden de preferencia, ¿quiénes son los llamados a suceder? ¿Los papás o la esposa o el esposo? Hablemos de que es varón el que ha fallecido. ¿Los papás o la esposa son los convocados a heredar? Los papás. Doctor. Los papás. Segundo orden. Pero la esposa concurre como si fuera una heredera más, ¿sí o no? Pero resulta que cuando la esposa supérstite concurre a la sucesión hereditaria del esposo fallecido con los hijos, hereda como si fuera un hijo más, ¿cierto? Cierto. Pero cuando no hay descendencia, los convocados a heredar son los ascendientes, y si hay esposa, la esposa también concurre a la herencia. Lo que ocurre es que, ante esta figura, ¿ya?, la parte de la herencia que le correspondía al fallecido se divide en dos partes. En dos partes. Así dice la norma que hemos visto. El 25% le corresponde a la cónyuge supérstite y el otro 25% se divide entre los dos papás vivos, los ascendientes, a 12,5 a 12,5, papá, mamá. ¿Me dejo entender? Cualquiera de los pedazos puede pertenecer. Lo que quiere decir que la cónyuge, como tiene como bien ganancial 50 más 25 que le toca del esposo, tuviera el 75%. La regla dice que cuando los ascendientes concurren junto con la cónyuge, la herencia del fallecido se divide en dos partes, 25 y 25. Y si los dos papás viven, entonces a cada uno le tocaría el 12,5%.
A eso se refiere, chicos. ¿Está claro? Siempre hablando de la sucesión legal. Siempre hablando de la sucesión legal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no. Bien, estamos a 5 minutos de terminar la segunda sesión. Por favor, vamos a empezar a practicar la próxima clase. La primera sesión seguramente veremos el tema de la legítima más para graduarlos, para conocer los grados, cómo se computan. Y en la segunda sesión, chicos, les voy a pasar modelos de memoriales de solicitud en la vía voluntaria notarial y les voy a facilitar un modelo de lo que se presenta ante la vía judicial de aceptación de herencia con beneficio de inventario cuando se trata de menores. Hoy tuve la oportunidad de conversar con 2 notarios con referencia a los documentales que vimos y mostrándoles la resolución que un juzgado sacó. Las 2 notarios con las que conversé, les comento, se niegan rotundamente a realizar el trámite en la vía voluntaria notarial de los chicos menores. Así textual, no lo vamos a hacer. El juez está equivocado y la norma dice que tratándose de menores, él debe tutelar los derechos de estos menores y debe declarar la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Textual. Pero también he conocido que en La Paz, conforme decía una de las expositoras, hay notarías, que también aquí hay una notaría que no me han querido decir, que ha hecho el trámite de aceptación de herencia de menores cuando el juez ha rechazado. Eso para su información. Listo. Muchísimas gracias, chicos. ¿Hay alguna duda hasta acá? Vamos a terminar la próxima clase, como les digo. ¿Está claro? No, doctor. Está claro, ¿cierto? Sí. No es difícil. Cuestión de lógica, conjunción de conocimientos, tanto del derecho de familia como sucesiones, pero en las sucesiones ya no hay clasificación de bienes. Del que ha fallecido, todos los bienes se conjuncionan y forman su masa hereditaria. ¿Está claro? Bien, muchísimas gracias, chicos, a todos ustedes y nos estamos viendo el día sábado. Hasta el sábado, doctor. Hasta el sábado, chicos. A todos ustedes. Chao, que les vaya bien.